Saludos cordiales, profesor. Los saluda el grupo número 4. Pertenecen las estudiantes Paulina León, Yuleisi Reina y Thais Elorio. Nuestro tema de estudio es el incremento del suicidio después de la pandemia del COVID-19. El suicidio es la muerte por un acto de violencia contra uno mismo, con la intención de morir. Esto se puede prevenir. Existen varias estrategias para prevenir esto mediante la reducción del riesgo y el aumento de los factores de protección. La conducta suicida se define como la preocupación o la conducta destinada a provocar la muerte voluntaria de una persona. Es posible que tenga pensamientos suicidas llamados intenciones, pensamientos suicidas o comportamientos o posturas. El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo es descuidado. Está rodeado por estigmas, mitos y tabúes. Todo suicidio es una estrategia que afecta de manera desproporcionada, no solo al individuo, sino también a sus familiares y a la sociedad. La Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19, que es una pandemia que empezó en marzo del 2020, eh, es una de las causas importantes por las que las personas se suicidan, ya que cada vez estas personas experimentan pérdidas, dolores y estrés. Le voy a hablar sobre la estadística inferencial, que en otras palabras, la estadística inferencial implica el análisis, la interpretación y las conclusiones, que se pueden extraer de la información obtenida de una muestra para extender sus hallazgos a la población que se estudia. También tenemos lo que es las estadísticas variables, que se dividen en cualitativas y en cuantitativas. En las cualitativas tenemos las nominales y ordinales, y en las cuantitativas las discretas y continuas. A continuación, mi compañera Paulina León. Hola, buenas noches compañeros. Bueno, yo les voy a explicar sobre lo que son las variables cualitativas. En estas existen dos tipos principales de variables estadísticas. También variables cuantitativas y variables cualitativas. En las variables cualitativas son aquellas que se pueden tomar valores numéricos y se pueden medir en una escala numérica, por ejemplo, la edad, peso, altura. Esas son variables cuantitativas. Por otro lado, las variables cualitativas son aquellas que describen características cualitativas de un individuo o elemento, como el género, la raza o la religión. Es importante identificar y comprender correctamente el tipo de variable estadístico con la que se está trabajando, ya que esto afecta la forma en que se analizan y visualizan los datos. Para entender qué son las variables cualitativas, también conocidas como variables categóricas, son aquellas que describen características cualitativas o categóricas de un individuo o un elemento o conjunto de datos. En pocas palabras, estas variables se describen atributos que no pueden ser medidos numéricamente, sino que se pueden ser clasificados en categorías o grupos distintos. Por ejemplo, género, como es masculino o femenino, raza o etnia, blanco, negro o asiático. En la religión también como cristiana, judía o musulmán. También vemos como nacionalidades, como estadounidenses, mexicanas o francesas. Gracias. Las medidas de la tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas diseñadas para generalizar un conjunto de valores en un solo valor, representando el centro donde se encuentra el conjunto de datos, que estas se dividen en mediana, en media y moda. La media es el valor de un promedio de un conjunto de datos numéricos calculada con la suma del conjunto de valores dividido entre el número total de los valores. La mediana es un estadístico de posición central que parte desde la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de los valores a un lado que al otro. Las fórmulas propuestas no nos darán el valor de la mediana. Lo que nos dará será una posición en la que está dentro del conjunto de datos. La moda es el valor que más se repite en una muestra estadística o población, que no tiene una fórmula en sí mismo. Lo que habría que realizar es la suma de las repeticiones de cada valor. Las medidas de dispersión. La varianza es un término de los estadísticos descriptivos de la varianza, que se puede definir como una variación
como una variación del cuadrado de mediano de la media. Las estadísticas de la dispersión en estadística es una medida de dispersión, también conocida como variabilidad, varianza o dispersión, que es el grado en que se retira o se comprime una distribución. La desvariación típica del estándar. Esto es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de derivación. La derivación estándar que se representa. La cuantificación de la variación. Este coeficiente de variación es una medida de dispersión que permite el análisis de las desviaciones de los datos con respecto a la media y al mismo tiempo las dispersiones que tienen los datos dispersos entre sí. Aquí, por ejemplo, podemos darnos cuenta que al inicio vemos que son las nominales. Estos son datos cualitativos. Por ejemplo, vemos que esto se puede analizar utilizando técnicas estadísticas descriptivas como son las tablas de frecuencia y las gráficas de barras para obtener información sobre la distribución de los valores que tenemos en la variable y las proporciones de los diferentes grupos o categorías. También podemos utilizar modelos estadísticos para estudiar la relación entre variables cualitativas y otras variables como el conjunto de datos. Muchas gracias.